así, ya que ellos son los que no quieren repetir los errores de nuestra generación. Yo soy generación X, una generación en la que no existía el déficit de atención, simplemente éramos huevones. Pero todo esto se solucionaba cuando esa persona vulnerable le rompía la madre al abusivo. En mi época el gordo era el gordo y pasaba el gordo y ¿qué hubo, gordo? Tons, ¿qué, mi reina? ¿Qué hora sales al pan? Hablemos del coco moderno, la cancelación. Advertencia: el siguiente podcast no es para personas sensibles. Si tú eres generación de cristal, te ofendes fácilmente o vives para el hate y la funa, estás a tiempo de ver otra cosa. Si decides quedarte, es bajo tu propia responsabilidad. Gracias. ¡Oli! ¡Ya llegué! Dime qué te gusta para darle en la madre. A mí no me importan tus gustos, pinche naco sensible de pastel cristalito de espera. Y si a mí no me gusta, no me importa lo que sientas, porque aquí nadie tiene la razón. Esto es Crítica Destructiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crítica Destructiva. El día de hoy tenemos un tema por demás interesante, la neta, por demás interesante. Este tema es acerca de la percepción de la falsa libertad de expresión. Lo hemos titulado "Ya no se puede decir nada, la falsa libertad de expresión entre señores ofendidos". Ahora, para poder hablar de todo esto, tenemos que hablar desde los orígenes de esa percepción errónea. Y la raíz, creo yo, tal vez me equivoque, pero creo yo que tiene mucho que ver la llamada generación de cristal. Generación de cristal suena bonito, ¿no? Así como que brilla, como que reluce, pero cuidado porque se rompe fácil. Mi mamá decía los cristalitos, también decía las esferitas, muy muy frágiles. Pero vamos desde la raíz. ¿Quién carajos inventó el término generación de cristal? Pues este término se utiliza para describir a los jóvenes nacidos después de 1995, que es la generación Z, caracterizados por su sensibilidad emocional, su dificultad para manejar críticas y la búsqueda de entornos más inclusivos. El término, acuñado por la filósofa Montserrat Nebrera, se usa a menudo de forma peyorativa para criticar la supuesta fragilidad, pero también se ve como el resultado de crecer en un mundo incierto, con una mayor atención a la salud mental y la exigencia de justicia social. Estos jóvenes ya no aguantan nada, todo les ofende, todo lo toman personal. Pero a ver, vamos a ver la neta. ¿De verdad son frágiles? De hecho, sí lo son, pero tienen una razón de ser así, ya que ellos son los que no quieren repetir los errores de nuestra generación. Yo soy generación X, una generación en la que no existía el déficit de atención, simplemente éramos huevones. Pero hay una pregunta importante en todo esto. ¿No será que lo que pasa es que ya no se callan como antes, como nos tocó a nosotros? A nosotros nos tocó aguantar varias cosas que pues, para nosotros eran normales. Estaba normalizado pasar por muchas cosas que de hecho no eran nada normales, ¿no? Hablemos del bullying, por ejemplo, que antes era normal, pero no se llamaba así. Antes había una persona, un abusivo, que estaba todo el tiempo chingue. Obviamente el abusivo, que era el grandulón, se agarraba de barco a los que eran más vulnerables. O sea, hablemos de los gordos, los chinos, los pecosos, los flacos, los chaparritos. Y eran las víctimas constantes. Pero todo esto se solucionaba cuando esa persona vulnerable le rompía la madre al abusivo. Obviamente que las humillaciones eran juegos, así decíamos. Es que así nos llevamos, era el comentario, ¿no?
No sé si se acuerdan de los juegos salvajes que habían antes, eso de que agarraban a un chavo entre 4 personas, cada quien de una extremidad, y lo levantaban como si fuera una cobija, ¿no? O lo chocaban de los genitales contra el poste de la canasta de básquet. Pero pues el comentario cuando llegaba el maestro a decir, oigan cabrón, no hagan ese tipo de cosas, el otro chavo llorando, incluso el abusado, decía, es que así nos llevamos. Obviamente que tampoco los chistes eran, pues cosa, digamos que no ofensiva, por así decirlo, ¿no? Los chistes, los comentarios eran racistas, el acoso, por ejemplo, era un coqueteo, y el que se quejaba, puta güey, ni aguantas nada. Pero esa generación, la de cristal, dijo, ¿y por qué chingados tengo que aguantarme? Y empezaron a pasar cositas. Protestaron por todo, se ofendieron por todo y empezaron a tomar terapia. Tomar terapia, cabrón, eso que en mi época era cosa de débiles, es algo que actualmente los psicólogos están súper agradecidos con esta generación de cristal porque pues gracias a esto ellos tienen muchísima chamba, ¿no? De hecho, se acuñaron diagnósticos sobre el TDAH, el síndrome de Asperger, etc. Y por supuesto que esa parte negativa es que ahora los padres, generación de cristal, pues ya no reprenden a sus hijos. ¿Cuántas veces hemos visto videos donde el chamaquito está en un centro comercial tirando todas las cosas, rompiendo frascos, tirando jugos, y bueno, y es imparable y nadie se le puede acercar y nadie lo puede tocar? Pero nadie, absolutamente nadie. La mamá capaz que hasta llora, pero no se atreve a acercarse, ¿no? Y por supuesto que eso es una parte negativa, porque pues obviamente pues estos ya no reprenden a los niños, y aunque hagan el peor berrinche de la vida, los tienen que comprender y llevarlos a terapia. Ya no puedes describir a las personas por sus características porque es súper ofensivo, ¿no? En mi época el gordo era el gordo y pasaba el gordo y ¿qué hubo, gordo? ¿No? O sea, yo era el gordo. Pasaba el chino y ¿qué hubo ese mi chino vences? Y bueno, demás, ¿no? Habían un montón de cosas que se decían que eran pues súper normales. Y bueno, ahora por ejemplo, en esta época, si dices al gordo que va pasando, le dices ¿qué hubo, gordo? Y el gordo te regresa un chingadazo, pues tú te lo buscaste, ¿no? Y bueno, tengo derecho a hablar de todo esto, pues porque yo estoy gordo. Ahora, ya no se puede tampoco decirle a la chica que te gusta, Tons, ¿qué mi reina? ¿Qué hora sales al pan? Porque es acoso. En mi época, Botellita de Jerez escribió una canción que se llama justamente así, Tons, ¿qué mi reina? ¿A qué hora sales al pan? Obviamente que pues esto nos hace reflexionar, si esta es la generación de cristal, pues bendito cristal que corta y lastima, porque pues si lo intentas pisar, a ver, intenta pisar una esfera, ¿no? Obviamente que también te va a lastimar. Esto nos lleva a la famosa cancelación y la funa. A ver, hablemos del coco moderno, la cancelación. Hoy todo el mundo anda cagado de miedo porque dice, me van a cancelar, pero ¿qué significa realmente? Bueno, pues en el Vox Populi, la banda deja de consumir lo que haces porque dijiste o hiciste una mamada. No es que venga la policía a callarte, es que la gente dice, ya no te quiero escuchar, ya no quiero pagar por ti. De hecho, yo creo que estoy pasando por un periodo de esos. Por ejemplo, un comediante suelta un chiste misógino, se arma el escándalo, la gente deja de comprar boletos. El resultado pues es que el comediante pierde dinero. Esto no es censura, esto pues, es una cuestión de mercadeo totalmente. Es como si abres un puesto de tacos de cucarachas, ¿no? Nadie se los va a querer comer, pero pues nadie te va a prohibir que quieras venderlos. Ahora hablemos de la funa. La funa es un término que a mí me llega de repente a molestar un poco, no mucho, pero sí un poquitillo, ¿no? Viene
ahí van los orígenes. El término se acuñó en Chile y se popularizó en redes. Funar significa exponer públicamente tu metida de pata, desde acoso hasta corrupción. Es básicamente miren lo que hizo este cabrón, miren lo que hizo este pendejo, miren lo que hizo este acosador, miren lo que hizo este misógino. Esa es la funa. Ahora, la cuestión es de que sí puede ser peligroso porque a veces se usa sin pruebas. Y hay algo que hace rato les platiqué acerca de una canción de Botellita de Jerez. Perdón por la trabadez. Ay, güey, rimó. En Botellita de Jerez estaba una persona que tocaba el bajo, llamado Armando Vega Gil, quien no solamente era bajista de Botellita de Jerez, sino que era tremendo escritor. Yo se los recomiendo ampliamente. Tremendo escritor. Tiene varias cosas publicadas. Y aparte de todo eso, era antropólogo y bueno, era un estuche de monerías. Y resulta que una persona lo quiso funar, o lo funó más bien, en entonces Twitter, así se llamaba, ahora se llama X, pero en el Twitter, donde ella empezó a hacer publicaciones acerca de que esta persona había cometido varios abusos con ella, ¿no? Y pues nuestro querido Armando Vega Gil no lo soportó y se hizo la automorición. Lo peor de todo es que, pues como les comentaba, no hay pruebas. O sea, de lo que ella dijo, no hay pruebas. Entonces, bueno, pues una persona, por desgracia, perdió la vida a causa de esto. Pero pues eso es funar, ¿no? En esencia, es gente organizándose para que un comportamiento no pase desapercibido. La cancelación y la funa no son cárceles, son consecuencias. Lo que pasa es que duele más que antes, porque antes nadie tenía cómo exhibirte. La gente confunde cancelación con censura, pero no, papi. Censura es que no puedas hablar. Cancelación es que nadie te quiera escuchar. Y eso nos lleva al tema central de este episodio, que es la falsa libertad de expresión. Vamos para empezar a despejar el mito de la censura. Los ofendidos de siempre gritan: ya no hay libertad de expresión, ya no se puede decir nada. A ver, campeones, vamos a ver y a entender esto de la manera correcta. Y aquí voy a leer una información que es muy esencial para esto. Ok. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra la libertad de expresión en su artículo 19, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones sin limitación de fronteras y por cualquier medio. Este derecho fundamental protege la libertad de los medios de comunicación y la de los individuos, pero puede estar sujeto a ciertas restricciones fijadas por la ley siempre que sean necesarias para proteger los derechos de otros o intereses públicos y no constituyan censura previa. Libertad de expresión real: hablar sin que el gobierno te meta a la cárcel, te desaparezca o clausure tu periódico. Esto pasó en dictaduras en Argentina, Chile, de hecho en México durante el priismo. También hubo ese tipo de cosas. Y eso sí era censura. Pero que en X te digan: oye, tu chiste apesta a machismo, eso no es censura, eso es una retroalimentación. Antes censuraban por ejemplo, a Gabriel García Márquez, ¿no? O los gobiernos censuraban el cine con escenas de desnudos o con temas controversiales. Hoy censuran tus chistes de gorditas, racistas y por supuesto todo aquello considerado como un ataque a la comunidad LGBT+ o LGBT+,
Que de esto tendríamos que hacer otro episodio para poder entrar en materia como se debe. Ahora, hablemos de la fragilidad del macho ofendido. Los más ruidosos son los que antes presumían de ser duros. Yo sí aguanto vara, yo sí digo la verdad aunque duela, que eso es patanería disfrazada de honestidad. Por ejemplo, los comediantes que se quejan de que ya no los dejan decir lo mismo que antes. ¿Recuerdan los chistes de homosexuales o gallegos de Teo González o del mismísimo Polo Polo? La verdad es que yo tengo que decir, porque yo crecí con eso, tengo que decir que para mí era divertidísimo. No les miento. Tuve un tío Chamber, que llegaba a las 6 de la mañana, a tocar la puerta, bien aceleradísimo. ¿Por qué? Porque traía el nuevo cassette de Polo Polo. Y a esa hora yo me levantaba a desayunar, a prepararme para la escuela, mientras escuchaba el cassette con mi tío, y yo estaba muerto, pero muerto de risa, bien cañón. Y obviamente que pues yo me la pasaba súper bien, ¿no? Porque pues para mí era la novedad. Pero pues no era la cosa así, ¿no? Era un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque ahora, a la distancia, vamos a analizar. Si tu chiste depende de reírte de mujeres, de gordos o gays, no es comedia. Es solo agarrar de burla a los demás, cosa que, por cierto, a mí personalmente me caga, ¿no? Y hablando de lo que me caga, pues yo sí voy a nombrar a uno, porque pues esto es crítica destructiva. A mí me caga Platanito. Pudiera ser que Platanito sea muy divertido por otras personas, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque me emputa que siempre los payasos agarren de barco a las personas que están en el público, ¿no? El Platanito o cualquier payaso dicen un chiste y lo primero que hacen es voltear a ver al gordito y dicen, como el gordito de allá o como el chino de allá. Y eso pues yo no creo que sea chido, ¿verdad? Y pues la verdad es que yo siempre me he preguntado que si estas personas acaso no pueden ingeniárselas para hacer su comedia sin ofender a los demás. Pero bueno, ironía hermosa de la vida, los que siempre dijeron aguántense, no sean chillones, ahora chillan porque la gente nueva no se ríe de sus chistes. Ahora, hablemos de lo que es esa libertad de expresión, que no es lo mismo que libertad de consecuencias. ¿Puedes decir lo que quieras? Sí. Nadie te meterá preso por opinar que la homosexualidad es moda o que las feministas exageran. Pero aguántate las consecuencias, papá. La libertad de expresión no incluye la cláusula y todos me aplaudirán. No, mi rey. También existe la libertad de los demás para decir que estás pendejo. Por ejemplo, los influencers transfóbicos que pierden contratos y salen a decir es que me censuran. No, brother. Tu hate no vende. Es como en la cantina cuando gritas salud gordo al compita que va pasando y te suelta un chingadazo, ¿no? Ni modo, no es censura, es una consecuencia. Ahora, lo que sí se perdió, pues es el privilegio de no ser cuestionado. Antes, ¿quién le contestaba a Adal Ramones o a Eugenio Derbez o quién reclamaba algo en Guerra de Chistes? Nadie. ¿Por qué? Pues porque tenían la tele, tenían el poder, tenían el micrófono. Hoy subes un clip a TikTok y medio mundo te responde, y ese es el verdadero cambio. No es que no haya libertad, es que ahora hay más voces. Ahora todo el mundo tiene el derecho de replicarte lo que no les gusta. El problema no es que ya no puedas hablar, el problema es que ya no puedes hablar sin que te contesten. ¿Y duele? Pues a quien se pasa de hojaldra, pues sí le va a doler. ¿Por qué? Pues porque llevaste décadas en silencio absoluto con el público tragándose tus prejuicios como si fueran humor.
Y Así bueno, que, ya con esta me despido, ¿no? señores Sin antes ofendidos, invitarlos a seguirme sí y por pueden supuesto decir recordarles lo que quieran, que Crítica por supuesto Destructiva que sí, también pero está en aguántense, YouTube, así que por que el allá mundo los espero. ya no se ría de Esto los fue chistes Crítica como Destructiva. La dictadura de cristal no existe. Lo que existe es su nostalgia por los tiempos en que nadie los contradecía. ¿Quieren hablar sin que nadie los critique? Cómanse un espejo, cuéntenle sus chistes, apláudanse solitos y ahí nadie los va a cancelar, funar, de hecho ni los van a escuchar. Y bueno, ya con esta me despido, no sin antes invitarlos a suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y si te gustó, por supuesto que será bien recibido ese poderosísimo like. Por supuesto recordarles que Crítica Destructiva también está en Spotify, así que allá los espero. Esto fue Crítica Destructiva.